Para terminar, tendremos una sesión de preguntas. Iniciaremos con las personas que están aquí en el auditorio y a continuación con preguntas de las personas que nos acompañan de manera virtual, que somos más de 160. Para este punto, por favor, levantarán su mano y inmediatamente les acercaremos un micrófono para que puedan hacer su pregunta y será respondida por los panelistas. ¿Alguna pregunta? Una pregunta aquí en el auditorio. Permítame un segundo, acercaremos el micrófono. Doctor, cuando usted hace la presentación, digamos, de los temas de pobreza, pues vemos una condición bastante crítica y una deuda social muy grande. Sin embargo, pues en 203 años de república ha sucedido eso y ahora pretendemos pagarlo en 4 años. Y solo nosotros que no hemos estado en los 203 años de la República. Sin embargo, pues sí hay que hacer algo y ese algo está planteado en términos generales como el aumento a las personas naturales, pero debería tener una corrección del impuesto a las personas jurídicas, digamos, de acuerdo a la comparación presentada también respecto de la OCDE. ¿Qué ha dicho el gobierno respecto de eso? ¿Qué ha dicho? ¿Si va a bajar la tarifa de las empresas como para amortiguar un poco este tema de la subida del impuesto de las personas y acercarnos un poco más a los estándares OCDE? Bueno, ¿está bien? Muchas gracias, doctor Luis Eduardo, por tu pregunta. Yo me voy a referir para responderla a varios estudios que sobre el particular se han hecho. Lo primero es que si bien la tarifa nominal de las personas jurídicas o de las sociedades no sube, en comparaciones que se han hecho de 3 niveles de utilidad, digamos por el efecto de la tributación de dividendos y del ICA y del impuesto, la contribución al sector financiero, o sea, el impuesto del 4 por mil y el impuesto de patrimonio, podemos estar hablando en niveles relativamente altos de tarifas cercanas al 70 o al 80%. En los niveles más bajos, donde la rentabilidad se da simplemente por rotación, pero el margen de contribución es bajo, podemos hablar de que sin descontar, es decir, pagando los impuestos llegaríamos a tributaciones del 104%. Sin embargo, la Dirección de Impuestos toda la vida ha sabido que de eso somos conscientes desde cuando yo trabajé allá, que el mayor recaudo lo tienen las personas jurídicas y siempre lo van a tener las personas jurídicas. Y no importaría, digamos, una proporción pues, del 40 o el 50% del recaudo es de personas jurídicas, contrario a todo lo que diga la OCDE. Entonces, no importaría que las personas jurídicas de muchísimos ingresos, y aquí hay, entre paréntesis yo meto una cuña, y es que Colombia debería pensar en tarifas progresivas como existieron en la ley 81 del 60, para personas jurídicas, no solamente de régimen simple, sino de bajo nivel de utilidades, debería pensar en tarifas progresivas, y para las grandes empresas podría incrementar su tributación en rangos del 50% y no estaría mal. No estaría mal porque eso le daría progresividad al sistema realmente, permitiéndoles desde luego deducir todos los impuestos. En alguna oportunidad, me estoy alargando mucho, pero en alguna oportunidad, digamos, donde se miraba este tema, se estudiaba también, digamos, hay un aspecto que subyace en todo lo que hemos visto y lo que hemos hablado, y es el aspecto de la inflación. O sea, la inflación va a empezar a tener límites muy grandes, ojalá no como los conocimos, pero debería estudiarse la posibilidad de hacer un ajuste por inflación para efectos tributarios, yo creo. Entonces, son como tres
tres temas. Uno, permitir la deducibilidad de todos los impuestos. Otro, no gravar bases, no establecer impuestos sobre bases gravables que no sean utilidades. Las bases gravables los impuestos tienen que provenir de utilidades. Y digamos, aunado a eso, pues hacer los ajustes como el que estoy mencionando, de ajustes por inflación, y también pensar en que en un desgravamen para pequeñas empresas, o sea, muy bajito, con tarifas muy progresivas, y en ese entendido llegaríamos a un nivel de tributación óptimo para personas jurídicas sin tener que modificar las tarifas en los tramos más bajos, sino racionalizando. Entonces, en esa tónica pensamos que debe ir. El proyecto seguramente no va a ir ahí, porque, como bien lo decía usted, todos somos responsables de no sé cuántos años de historia de la República de Colombia, los mortales que estamos aquí sentados y los que están en las calles, de todo lo que pasó en el pasado. Y ese es el llamado, porque digamos en personas naturales, Camilo lo mencionó bien, cuando el rango empieza entre 11 millones a 40 millones, resulta que las tarifas crecen mucho más que proporcional, o sea, el nivel de tributación es muy grande. Y entonces ahí vamos al cuento de que le damos la lombriz y se la ponemos en el pico, o se la damos pero que la trabaje también. Entonces eso es como la síntesis del tema. Yo quisiera hacer un comentario adicional. ¿Qué busca el gobierno o cuál es la filosofía del gobierno? Que las pymes se muevan al régimen simple. Esa es como la filosofía sobre lo que ellos trabajan. Porque el régimen simple es como el impuesto mínimo que las empresas deberían pagar de esos sectores y enfocarse a fiscalizar quien no esté en régimen simple. Esa es como la filosofía. Ahora, ¿qué piensan los políticos? Entonces, digamos, el partido de la U claramente sacó una proposición donde si quiere tarifas, como tú lo estás mencionando, diferenciales de acuerdo al tamaño de la empresa, llegando hasta el 32. Entonces, obviamente ellos son partidos que se han declarado de gobierno, ¿sí? Pero yo creo que están pescando en río revuelto, están tratando de meterle presión porque sin los votos de ellos no pasa la reforma, esa es la realidad. Entonces vamos a ver qué queda. Es posible que de pronto alguna atenuación, no este año, sino en el futuro, porque eso ya lo hemos visto en otras reformas. Vamos a bajar al 30%, pero dentro de 5 años. Y llegan esos 5 años y otra vez la vuelven a subir, ¿sí? Pero para dar contentillo y para mostrar que sí lo van a hacer, pues puede ser una alternativa que ellos puedan manejar dentro del Congreso. Son dos prácticamente. ¿Sí? ¿Sí me escucha? Una es para Camilo y otra es para Carlos. Digamos que en el tema de que la norma no contemple un periodo de transición para el tema de los dividendos, digamos que en cierta medida se vería necesario hacer asamblea para distribuir dividendos en el 2022. Pero ¿qué pasa con el escenario de los dividendos que se perciben de sociedades donde yo tengo inversión? Que digamos que en cierta medida esos dividendos los estoy percibiendo en el año 2022 y yo el cierre del 2022 pues lo haré hasta el 2023. ¿Qué pasa con esas, digamos que esos dividendos que percibo en el 2022? ¿Qué alternativa tendría para poderlos decretar o distribuir en este ejercicio del 2022? Wilson, ves, la única alternativa que yo visualizo y es operativamente compleja, pero es la única que veo, es que la sociedad modifique sus estatutos y diga que va a tener 2 cortes, no un solo corte al 31 de diciembre, sino un corte al 30 de noviembre o un corte al 30 de octubre. A ese corte se haga unos estados financieros, se auditen por parte de su revisor fiscal y se declaren utilidades. Y esos dividendos que estás recibiendo en el 22, ahí los vas a poder dar del tratamiento este año. Es la única manera, porque si llegan a partir del próximo año, sin régimen de transición, estamos, como dicen, fritos, ¿sí? Yo creo, espero, o sea, lo más conveniente para el país de verdad,
es que haya un régimen de transición, porque lo que menos conviene es que todas esas utilidades que tenemos retenidas en nuestro patrimonio pasen al pasivo. Entonces, ¿qué va a significar eso? Que vamos a tener empresas más endeudadas, Claro. por lo tanto, empresas más pobres, ¿sí? Digamos, menos sólidas para el sector financiero, para licitaciones, por ejemplo, donde se miden las razones corrientes, El vamos a tener capital de trabajo. para capital de trabajo, para unas circunstancias, digamos, que uno acá en la exposición pues no las menciona, pero uno tiene que ver como todo el contexto que implica tener un pasivo corriente en un momento dado, de un momento a otro, que uno no proyectaba en su planeación financiera. Pero eso sería la única forma, yo no veo otra, a Sí. menos de que expresamente ellos generen un régimen de transición. Y en ese mismo sentido que tú dices, ese pasivo sería corriente, no habría alternativa de manejar que ese ¿Plazos? pasivo se pague a más de un año. No, no porque acuérdate que tiene que ser exigible. Si no es exigible, entonces, no, lo pago dentro del próximo año. Ah, dentro del próximo año se causó con las tarifas que son del próximo año. Claro. Tiene que ser exigible a 31 de diciembre del 2022. Ok. Y la consulta para Carlos. Digamos que es básicamente sobre el tema del simple. Entiendo que las bases como tal van a incrementarse, es decir, que más empresas y personas naturales van a poder pertenecer al régimen simple, pero tengo duda en cuanto a las actividades. Una empresa que se dedica, digamos, a arrendamientos o una empresa que se dedica a obtener dividendos de otras compañías, ¿no habría cabida dentro de esta figura? Bueno, para responder la pregunta, no, pues están establecidas exactamente 4 actividades y hay unas, por ejemplo, que se establecen donde taxativamente la norma dice que no podrán acceder a este régimen, entonces nombra allí más que todo lo que tiene que ver con corretaje, lo que tiene que ver con actividades financieras, quedarían excluidas efectivamente de este régimen simple. Lo que se espera es que, como decía el doctor Camilo, lo que busca el gobierno es que más personas migren a este régimen. Entonces, me imagino que en la medida de que haya esta migración, pues también podría haber un margen más amplio para que más actividades, en este caso, pues se incluyan allí. Muchas gracias, Carlos. De pronto, dentro de esta reforma, no está planteado como un régimen transaccional para el tema de esos beneficios que traían, por ejemplo, para los hoteles que han hecho ya inversiones, para el tema de acabar con esos beneficios que ya se traían. Por ejemplo, un hotel que empezó su construcción este año, porque dentro de la política y los beneficios tributarios se extendía a 20, 30 años, pero no cabe la posibilidad precisamente de que si no terminó su hotel, si no entró en operación este año, tenga alguna posibilidad para que le extiendan esos beneficios. Hola. No. ¿Ya? Ah, perdón. Ya. Es que, digamos, ahí está el problema de la norma. Digamos, como está contenido actual, es tener claro que a 31 de diciembre, antes de que se apruebe la reforma, los beneficios de las situaciones jurídicas plenamente consolidadas se garantizarán. Entonces, digamos, lo que el gobierno ha establecido es que ahí no se afectaría la seguridad jurídica. Entonces, supongamos, volvamos al ejemplo del hotel, que era como la última aproximación, y es, si yo logré terminar todo mi proyecto, en este caso el hotel, a mí me van a respetar las exenciones durante los 30 años que están planteadas actualmente en la norma. El problema viene justamente es en los que están andando en este momento. Entonces, que era lo que yo les decía, pero ahí ya, pues por la limitación del tiempo no podíamos ahondar más. Y es lo siguiente, es, si nosotros vamos en la construcción del 70% del hotel y el hotel se espera que entre en fase operativa, que sería en la fase donde habría una real consolidación de la situación jurídica en marzo, ya esa norma está derogada. Y entonces ahí viene un tema que es al final más un tema de constitucionalidad y es cuando se entiende que una persona tiene un derecho adquirido. Desde el momento, entonces, y eso es lo que va a terminar siendo pues objeto de discusión ante la jurisdicción de lo contencioso, porque en últimas no es lo mismo
que yo pueda tener una mera expectativa, supongamos que nos sentamos tú y decimos, ay, queremos hacer un hotel. No, eso ya, digamos, podría uno considerar que es netamente una expectativa. Pero si tú estás hablando de un proyecto que tiene ya cierta estabilidad, que ya, digamos, está consolidado, que es un proyecto que, y dependerá de los factores, yo no sabría decirte si al 50, si al 60, si al 70, porque la norma no lo dispone, porque simplemente dice hechos jurídicos plenamente consolidados. Quiere decir que si un proyecto está al 99%, quedaría por fuera. Y entonces eso es lo que va a terminar generando un tema de discusión. Entonces, digamos, con los temas de los hoteles, pues es como, digamos, el riesgo, pero si ustedes se dan cuenta, hay 32 beneficios que se están eliminando de que afectan diferentes sectores. Y eso es, digamos, como la falta de identificación plena de cómo va a funcionar, porque al final sí debería establecerse un régimen de transición que permita identificar qué se entiende como una mera expectativa, qué se entiende como un derecho que pudiera ser consolidado, que no se ha materializado, y que podría ser una situación jurídica plenamente consolidada. Bueno, gracias. Mi nombre es Nubia. Creería que es como una pregunta para Camilo, creería. En la nueva reforma hay algo que yo escuché sobre los terrenos productivos. No sé si en esta reforma se pronunciarán algo al respecto de eso. Y esencialmente, digamos, los ganaderos, que ellos lo que hacen es pastar y no producen dentro de esos terrenos, ¿qué dice la nueva reforma? Ok, pues mira, la verdad, hay muchas cosas que se han hablado en las noticias que uno dice, oye, ¿y por qué no están acá? ¿Sí? Ese es uno de los temas, por ejemplo, la tierra improductiva, ¿sí? Eso se ha hablado y uno va al articulado o a la exposición de motivos, no hay nada. Entonces, yo encuentro una razón y es porque pues la propiedad raíz solo la pueden gravar constitucionalmente los municipios. Entonces, esto es una reforma a los impuestos nacionales. Lo que he escuchado es que el gobierno planea hacer una reforma a los impuestos municipales y departamentales el próximo año, ¿sí? Donde vamos a empezar a trabajar los tributos que son, pues, no sé si van a modificar el ICA, pero principalmente el predial. En ese caso sí, pero de lo que toca la reforma que hoy tenemos, sobre ese punto, lo único que tocaría es, si es una persona natural, pues que ese terreno entra a ser parte de su patrimonio y tendría un gravamen por impuesto al patrimonio, donde ahí hemos tenido ya una discusión y es si yo puedo entrar a gravar la propiedad raíz con el impuesto al patrimonio, pero ¿qué pasa con ese principio constitucional que dice expresamente que solo lo pueden gravar los municipios? Ahí hay una discusión constitucional que no se ha resuelto. Daremos paso a preguntas de los asistentes de manera virtual. Vengo acá de la señora Diana Ramírez. Las utilidades acumuladas del año 2016 hacia atrás que se vayan a distribuir, ¿qué régimen las acoge? Sigue vigente el régimen de transición, o sea, no se está derogando el régimen de transición de la ley 1816. Entonces, esas utilidades con cargo, esos dividendos con cargo utilidades del 2016 hacia atrás siguen iguales. Esa es la gran ventaja de tener una norma expresa de régimen de transición, que es lo que estamos pidiendo que se cree para estas utilidades del 2017 al 2022. Pregunta de la señora Lady Cardona. ¿Los PES aplican únicamente para las empresas del sector real o para ONG también? Digamos que acá lo que es lo que se entendería, digamos, son todas aquellas personas que con base en el ordenamiento jurídico actual tienen la calidad de contribuyentes. Y en esa medida, digamos, si uno tiene una entidad sin ánimo de lucro, que es lo que entendería que pudiera llegar a ser el alcance de la pregunta, podría eventualmente ser considerado PES si cumple con los presupuestos que se están determinando en la norma.
Pregunta para Carlos Andrés Gómez, del señor Jorge Pedraza. ¿Régimen simple presenta medios magnéticos? Bueno, la respuesta es efectivamente que sí. Debe cumplir esas formalidades. Pregunta de la señora Yasmín Vargas. Si somos importadores y comercializadores de materia prima para los alimentos procesados, cárnico, ¿tenemos alguna responsabilidad del impuesto al consumo? En este caso, pues efectivamente ya hay un impuesto que grava ciertas actividades y de acuerdo a lo que trae el proyecto, pues se estarían gravando aquellos que mostramos en la partida arancelaria y efectivamente lo grabaría el importador o el productor o el vinculado entre uno y otro. En este caso sí estaría grabado. Perfecto. Pregunta para el señor Carlos Andrés Gómez, de la señora Lorena Castañeda. Dentro de los impuestos medioambientales, ¿el ICOPOR está incluido? Consideraría que sí, es un componente efectivamente que hace parte del biopolímero. Bueno, se me escapa en este momento el nombre técnico, pero estaría incorporado dentro de ese concepto de bienes de un solo uso, plásticos. Pregunta para el señor Carlos Andrés Gómez, de la señora Lorena Castañeda. Si se usa dentro de la elaboración de nuestros productos alimentos catalogados como embutidos, ¿aplicaría para ser grabado con el 10% de productos ultraprocesados? De acuerdo a lo que dice la norma, sí. Pregunta para la doctora María Paula, del señor Jeffer Higuera. Los PES aplican los PES aplican únicamente para las empresas del sector real o para la ONG. Ustedes plantean, ya la repitieron. Ustedes plantean que la carga tributaria ocasionará reducción en la inversión, desestimula la generación de empresa y hace que el inversionista piense en gastar y no en capitalizar. ¿Cuáles son sus recomendaciones para los socios frente a este tema? Yo me voy a abrogar la respuesta. Y la verdad, para los socios, para quienes, digamos, la sugerencia para los posibles inversionistas, dadas esta situación tributaria que se está planteando completa, es que no inviertan y que se vayan, que salgan del país, y es más fácil, digamos, mantener el mercado en Colombia, sin producir en Colombia, en un sitio como México, cualquier otro país donde no hay ni impuesto al patrimonio, ni impuesto al consumo, ni el ICA, ni el gravamen a los rendimientos financieros. Eso que yo les estoy diciendo ya está estudiado. Entonces, esa es como la sugerencia más sana. Otros colegas han conceptuado que realmente el proyecto de reforma tributaria no debe continuar. Y algo que se me olvidó mencionar con la pregunta del doctor Echeverry, y es que el umbral entre 10 millones y el resto, ¿quién lo fijó? Nadie lo fijó, o sea, no se tiene un criterio, un estudio que se diga, oiga, es que entre el 12 millones y 40 millones están las clases sociales pudientes. Aquí todavía no hay una clasificación de clases sociales pudientes, o altas o medias o bajas, no la hay. Entonces, se trae a colación la reforma tributaria que recientemente se estaba haciendo en los Estados Unidos, donde la sugerencia es fortalecer las clases medias. Y la sugerencia también es gravar aún más a las sociedades, a las grandes corporaciones americanas. Porque el país necesita generar riqueza, necesita crear riqueza. La riqueza no se crea generando pobreza, repartiendo la misma torta entre más gente, no se crea. Ahí la nivelación es por debajo, por lo bajo. Eso es la nivelación, bueno, yo voy a ser sincero, la nivelación propuesta por el comunismo y el socialismo es eso, la nivelación por debajo, no la creación de riqueza. Nos espanta crear riqueza, y simplemente la actitud de que les den, y ya, eso es todo. Y quería también hacer como un análisis que de pronto no lo puede compartir, y es con respecto a lo que tú mencionas de los 10 millones. Imaginémonos donde en una familia
unos de los papás, digamos el esposo o la esposa, es quien produce los 10 millones, pero su pareja no lo hace y tienen 2 hijos. Esas 4 personas dependen de esos 2 millones, pero puede haber muchas parejas que no tienen hijos y cada una se gana 8 millones. Entonces ahí hay una situación de inequidad que debería, yo no soy legislador, no sé cómo resolver eso, pero sí pensé en esos casos, porque son casos de la vida real, amigos míos, todos donde personas tienen un ingreso alto, pues un ingreso de 10 millones es alto, pero su esposa no trabaja porque está cuidando a sus hijos, ¿sí? Y entonces en esa situación con estos impuestos se le incrementa, pues les restringen la capacidad de consumo. Y hay parejas hoy en día donde los 2 esposos son súper productivos, pero no superan los 10 millones, son 9.999.000, pues creo que ellos sí están en capacidad de pago mayor que los otros. Eso es una situación, digamos, que se genera inequitativamente, porque el umbral de los 10 millones viene siendo arbitrario. En la exposición de motivos, pues no se da una razón clara del por qué es ese umbral. Pregunta para el doctor Camilo Torres, de la señora Clara Inés Rincón. De acuerdo con la reforma respecto a la retención en la fuente de dividendos, al igual sigue que se debe practicar al momento de decretarlos. ¿Será que si se pudiera dar el caso que se acepte sin régimen de transición? No entiendo muy bien la pregunta. Lo cierto es que la retención de dividendos sigue la misma regla, eso no se está modificando. La realización es cuando el dividendo queda en calidad de exigible. Ahí es cuando debo hacer la retención en la fuente, de renta y de ICA, porque el análisis de ICA no es para todos, pero hay que hacerlo. No, digamos, hoy en día, pues muchos municipios y empresas, Bogotá, pueden hacer sus programas de fiscalización para detectar quién le está pagando ICA por dividendos y podría encontrar que muchos no lo están haciendo. Entonces, el tema de la retención no ha cambiado, es cuando queda en calidad de exigibles. Pregunta para los expositores del señor Pierre Martínez. ¿Cuántas personas jurídicas y personales pertenecen hoy al RST? Sinceramente no tenemos ese dato, sin embargo, pues vamos a consultar y le podríamos estar enviando pues la información vía correo electrónico. Lo que sí podemos decir en términos generales es que es un régimen que se está fortaleciendo y que en la actualidad el porcentaje de participación es muy pequeño. Pregunta para la doctora María Paula del señor Hilton Marino. En el tema de ESALES, ¿se daría la disminución de los descuentos tributarios por donaciones? Creo que esa pregunta, digamos, los beneficios, la contestó Camilo cuando estaba hablando un poco de los temas de la eliminación de los beneficios de deducciones por impuestos sobre la renta. Y ahí lo que va a terminar sucediendo es que al final se va a en la práctica, al reducir y limitar los beneficios que tienen los contribuyentes cuando realizan donaciones a este tipo de corporaciones, pues es que se va a terminar desincentivando la realización de donaciones a estas entidades. ¿Quieres aportar algo más? Pregunta para los expositores de la señora Viviana Pedraza. ¿Y si no se crea ese régimen de transición, los dividendos del 2017-2022 quedarían grabados con la tarifa que quede en la reforma que se presente? Sí, la respuesta es un rotundo sí. Ese ha sido, digamos, como nuestro mensaje reiterativo de que pues nosotros obviamente en la firma, una vez salga aprobada la reforma, haremos un boletín informativo sobre la reforma, un resumen, digamos que ustedes lo pueden consultar, y muy seguramente haremos un evento ya con la reforma, digamos, ya aprobada, pero hay que seguirle la pista porque hay que prepararse en el momento en que si eso no sale, hay que tomar acción. O sea, hay que, en el último trimestre del año, hay que decretar los dividendos que más se puedan. Pregunta para el doctor Camilo Torres, de la señora Clara Inés. Teniendo en cuenta que la distribución de utilidades de años anteriores al año 2017 sigue con el régimen de transición, entonces la retefuente será, y signo de pregunta, ¿qué porcentaje? No, es que si estamos en régimen de transición y son utilidades
que son dividendos que se van a decretar con cargo de utilidades desde 2016 hacia atrás y son no grabadas, no hay que hacer retención, es no grabado, no cabe la retención en la fuente, o sea, no tendremos que pensar ni pensarlo, no, las puede decretar sin gravamen porque esa norma no se está tocando. Pregunta para los expositores de la señora Clara Inés. Disculpe, ¿cuál es la tarifa de ICA para los dividendos en Bogotá? Es la máxima, creo que es 11 por 1000, ¿sí? Pero no me la sé exacta. 12, Wilson, 12 por 1000, ¿verdad? Okay. Pregunta para los expositores de la señora Viviana Pedraza. Escuché que los dividendos son grabados con ICA, tenía entendido que no. Sí, son grabados con ICA dependiendo de quién es el sujeto que lo recibe. Hay una sentencia del Consejo de Estado de unificación, eso es muy importante, esas sentencias cuando dicen de unificación son obligatorias para todos los actores, para la administración, o sea, para Bogotá y todo, digamos todos los municipios de Colombia, para nosotros los contribuyentes. Está dirimiendo algo en lo que había duda, o sea que los parámetros ahí escritos son obligatorios. Hay que consultar esa sentencia. Y si buscan en nuestros flashes informativos, nosotros explicamos el tema. Entonces, una persona jurídica o natural que se dedica de manera organizada a realizar inversiones en sociedades o tiene su actividad como una sociedad holding, destina un patrimonio para administrar esas inversiones o tiene personal que administra esas inversiones, por los dividendos que reciba va a tener que pagar ICA en el municipio donde esa inversión está. Es así de claro. Pregunta de la señora Lady Castellanos. Si somos importadores de productos para la industria cárnica, ¿se debe asumir alguna responsabilidad del impuesto al consumo? Sí, bueno, aquí de acuerdo al comentario que menciona el doctor, no sé si hay una confusión entre el impuesto al consumo que se causa, donde efectivamente pues están definidas las características, y el nuevo impuesto que se pretende crear con el proyecto, que es en este caso a las bebidas azucaradas y a los ultraprocesadas. Si tiene que ver efectivamente con alguno de estos, efectivamente pues el importador es quien en este caso asume la carga del impuesto. Para el caso de los comestibles ultraprocesados, pues vimos que efectivamente es el 10%, ya sea el precio de venta o de la importación. Entonces, si esa es la actividad, efectivamente pues tendría el gravamen del 10%, dependiendo en qué modalidad se encuentre. No tenemos más preguntas de nuestros participantes virtuales. ¿Alguna otra pregunta en el auditorio? Siendo así, damos las gracias por habernos acompañado. Esperamos que este evento haya sido de su total agrado. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.